Neoliberalismo y darwinismo social, la gran pandemia del siglo XXI, del que es autora Antonia López Galindo. Está coordinado el trabajo por Santiago Quintanilla López, del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco de Goya de Molina de Segura, en Murcia. Cuando quieras, Antonia. Buenas tardes, mi nombre es Antonia López Galindo, vengo del Instituto Francisco de Goya de Molina de Segura en Murcia y el título de mi trabajo es el siguiente: Neoliberalismo y darwinismo social, la gran pandemia del siglo XXI. En cuanto al índice, comenzaremos con una introducción, seguido de la metodología y la hipótesis de partida. Empezaremos con el marco teórico de este trabajo y, por último, unas conclusiones con unas referencias bibliográficas, la cibergrafía y los agradecimientos que nunca deben faltar. A lo largo de la historia se hace a menudo una interpretación sesgada de ella y Europa entre los siglos XV y XVIII sufre una transformación cultural con la revolución copernicana y su teoría heliocéntrica y con la revolución darwiniana con la publicación del libro de Darwin. Ambas revoluciones tuvieron gran impacto alrededor de las esferas eclesiásticas y además dieron lugar a un cambio de paradigma. Partimos de una hipótesis inicial que es la siguiente: el pensamiento y las teorías de Darwin sufren una deriva y son aprovechadas para construir y justificar planteamientos racistas. Tenemos que hacer un inciso y, bajo nuestro punto de vista, lo que se hace es aprovechar el pensamiento de Darwin. A partir de aquí surgen otros aspectos que nos han llevado a la hipótesis principal del trabajo, que es la siguiente: la vigencia o no del darwinismo en la actualidad, específicamente la influencia del darwinismo social en la actividad económica. Las fuentes primarias que he utilizado han sido el libro de Darwin y libros de los siguientes autores, como Galton, Spencer, Lamarck, teóricos marxistas, Ruskin, Habermas, Weber, entre otros muchos. Como fuentes secundarias he intentado completar mi visión del trabajo con artículos de los autores citados anteriormente y con películas como La duda de Darwin, La isla del Dr. Moreau, La guerra de los mundos y Un mundo feliz. Y también ha sido de enorme importancia los vídeos y la prensa. Nos parece necesario realizar un recorrido teórico e histórico que nos permita una visión global de qué es y cómo surge el darwinismo social. A lo largo de la historia se han planteado dos teorías sobre el origen de la diversidad de las especies, las teorías fijistas y evolucionistas. El fijismo es una creencia que sostiene que las especies actuales existentes han permanecido básicamente inmutables desde la creación. Así lo afirmaba el Génesis. Sin embargo, las teorías evolucionistas proponen que esas especies básicamente descienden de antepasados comunes y que han evolucionado, y que lo siguen haciendo a medida que pasa el tiempo. Las carencias del fallido intento de Lamarck ponen de relieve la coherencia del modelo darwiniano. Darwin, con su teoría de la evolución, dio lugar a un cambio de paradigma. Según el filósofo Thomas Kuhn, este término hace referencia al término de paradigma como el conjunto de estructuras de conocimiento que arraigan en el engranaje social de una comunidad y, por tanto, en las estructuras mentales de los miembros de esa comunidad. El darwinismo, cabe sospechar que el éxito de Darwin pudo deberse a la aplicación a la sociedad para explicarla, y esto originaba una teoría sociobiológica de sesgo ultraconservador y racista. Cabe sospechar que este éxito del libro de Darwin se debe a la explicación de dos científicos como Spencer y Malthus, a los que Darwin reconoce el mérito de lucha por la vida y supervivencia del más apto. Darwin planteó las pruebas para demostrar que la evolución había ocurrido a la misma vez que enunció su teoría, la teoría de la selección natural, la cual enuncia que los individuos mejores adaptados sobreviven y que transmite sus caracteres a la descendencia. Otra característica del darwinismo es la teoría del antepasado común, que según esta teoría toda la vida existente en la Tierra descienden de uno o unos pocos progenitores originarios. El darwinismo social es una corriente de pensamiento sociológico surgida a finales del siglo XIX y que defiende que la teoría de la evolución de Charles Darwin tiene aplicaciones sociales en instituciones humanas. El darwinismo pretendía fundamentar biológicamente las ciencias sociales,
fue reivindicado desde las posiciones ideológicas más opuestas, desde las teorías racistas que hablaban de la supremacía de la raza blanca, hasta los sociólogos marxistas que reducían la evolución a la lucha de clases. En un principio, la ideología de izquierda aceptó este darwinismo como teoría biológica y porque era una forma de oponerse a lo que la Iglesia en ese momento decía. Sin embargo, cuando este darwinismo se aplicó en ciencias sociales, los sociólogos marxistas no reconocían y no estaban de acuerdo con estos ideales. Además, el filósofo Jürgen Habermas señala que el capitalismo regulado por el Estado es como una política de evitación de conflicto entre las clases. Es decir, que ellos trataban de impedir el mínimo conflicto entre los miembros de una sociedad para poder así manipularla de la forma más fácilmente para ellos. El socialdarwinismo se convirtió rápidamente en una herramienta por medio de la cual rechazaron cumplir con la responsabilidad de proteger al pobre y necesitado. Los socialdarwinistas presentaron como una ley natural la opresión al menesteroso, a las llamadas razas inferiores. Los más adherentes al socialdarwinismo fueron los partidarios de la eugenesia. Esta fue concebida por Francis Galton, que es considerado el padre de la eugenesia, y a su vez también fue el primo de Darwin. En la eugenesia tradicional se distinguía entre eugenesia positiva, que consistía en estimular la reproducción entre aquellos individuos que tuvieran unas características consideradas positivas, como ocurría en la República de Platón. Sin embargo, la eugenesia negativa consistía en impedir esa reproducción porque se hablaba de que esas personas tenían unas características indeseables, como ocurría con los niños en Esparta. En Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XX, la eugenesia alcanzó un alto grado de influencia entre científicos y administradores gubernamentales. Veamos algunos ejemplos de leyes eugenésicas que se implantaron en los Estados Unidos. En el 1930, las leyes eugenésicas ya se habían establecido en 31 estados norteamericanos. La evaluación del llamado cociente intelectual mediante test a inmigrantes que, huyendo de la pobreza o por la persecución política, llegaron hacinados a la isla de Ellis en Nueva York. Según los resultados científicos, entre el 80 y el 90% de las familias hispanoamericanas, mexicanas, indias y también negras eran considerados débiles mentales. Ellos creían que la causa de su estupidez se debía a que era racial, prácticamente racial. En el 1972 se declaró y se redactó la ley de la esterilización de aquellas personas con un coeficiente intelectual inferior a 100. Este programa se llevó a cabo en personas dependientes de la seguridad social a cambio de una prestación económica, y 2 años más tarde, en el 74, se declaró que los genes determinantes del comunismo se asociaban con mayor frecuencia en familias judías. Estas leyes aún persisten y están legalmente oficiales. Hubo una sociedad estadounidense de extrema derecha y de supremacía blanca que adoptó estas leyes, llamado Ku Klux Klan. Hoy en día existen actuales sociedades eugenistas, como la llamada antes Optimal Population Trust y la llamada recientemente Population Matter. Con otras estrategias llevaron la bandera a la eugenesia un grupo formado por Robert Edward Turner III, que plantea que sobra el 90% de la población para que el mundo pueda sobrevivir. Cabe destacar asociaciones como Future Generation o The Pioneer Fund, que tienen características, ambos tienen características claramente racistas y supremacistas. Otros adherentes al socialdarwinismo fueron racistas además, fueron los ideólogos nazis con Adolf Hitler a la cabeza, y a su vez también implementaron la eugenesia. Otra calamidad que tiene su justificación por medio del socialdarwinismo fue el colonialismo, que la hipótesis fundamental para legitimizar la dominación imperialista europea sobre África y Asia fue el uso ideológico de esta teoría. Tal teoría clasificaba a las sociedades en 3 etapas evolutivas. En primer lugar estaba la bárbara, en segundo la primitiva y en tercer lugar la civilizada. Los europeos se consideraban miembros del tercer tipo y clasificaron a los asiáticos y africanos como los bárbaros. Quizás el problema más grave desde un punto de vista científico no es lo que podríamos llamar integrismo darwinista, sino lo que Lamarck describía como descuidar la filosofía. Por ejemplo, en biotecnología, el proyecto del genoma humano ha permitido identificar a un individuo mediante su huella genética. Sin embargo, el hecho de que nuestra huella genética llegue a ser de dominio público plantea el problema de la pérdida de nuestro derecho a la privacidad, o la posibilidad de sufrir discriminación laboral o rechazo de las aseguradoras por razón de nuestras características genéticas.
Según Lamarck, decía que toda ciencia debe tener su filosofía y que solo por este camino hace progresos reales. Cuando la filosofía de la ciencia no se lleva a cabo, o sea, se salta esa filosofía, esos valores, los progresos no serán reales y la obra quedará incompleta. Es decir, que lo que no está sustentado teóricamente hace posible que sea aplicable a cualquier cosa, porque la teoría queda muy abierta. La medicina darwiniana explica también algunos síntomas de enfermedades tales como la fiebre, puede ser una respuesta favorecida por la selección natural como defensa contra el patógeno. Además, el razonamiento darwiniano explica cómo han evolucionado y cómo hay ahora bacterias resistentes a antibióticos. Por ejemplo, en el siglo XX se empezaron a ver bacterias resistentes a la penicilina y este fue el primer caso de evolución de un organismo patógeno. También creemos que la enfermedad es un resultado de la selección natural por las siguientes 5 razones. La selección natural no diseña un organismo para ser saludable, ya que, por ejemplo, un gen que contribuye a lograr mayor progenie en una población será más común en la población aun si causa muerte o enfermedad. Este es el caso de las células cancerígenas, que ellas simplemente siguen el mandato de la selección natural, reproducir al máximo. Nuestro genoma prácticamente es el mismo de cuando los humanos eran cazadores-recolectores, ya que ellos desarrollaron unos genes ahorrativos que determinaban un apetito voraz. Este aún hoy en día persiste ante la abundancia de una vida sedentaria. La consecuencia ha sido la pandemia de la obesidad y sus consecuencias, como son la diabetes y la hipertensión. Es un error creer que los humanos evolucionan hacia la perfección. Por ejemplo, el bipedismo nos predispone a los problemas de la columna vertebral, como podría ser el lumbago, así como a la dificultad única que tiene el parto humano. La ventaja adaptativa del bipedismo es que nosotros tenemos movilidad en las manos, pero sin embargo, por el otro lado, nos presenta una dificultad y una desproporción con el tamaño de la cabeza del feto, porque al tener la pelvis restringida, pues el feto le cuesta salir por el conducto. Sin embargo, este es el precio que pagamos por un desarrollo y crecimiento cerebral. Se conoce como neoliberalismo el modelo tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas, tales como el papel limitado del Estado, la función y importancia del individuo y el valor del mercado libre. En neoliberalismo no debe haber injerencias por parte de los Estados en los asuntos económicos porque ya existía alguien que los regula, la famosa mano invisible de Adam Smith. Sin embargo, si algo podemos decir de esta crisis económica global es que los mercados no se comportaban como predecía Adam Smith, sino que sobrepasados un umbral no se autorregulan, se autodestruyen. Pero claro, ahí es donde entran en juego los creadores e inductores de este nuevo paradigma social, que son los Estados. La verdadera ideología del capitalismo de los oligopolios es el llamado darwinismo social. Esta teoría defiende que privatizar la empresa es la única manera de poder salir de una crisis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que junto a los nuevos ricos están surgiendo los nuevos pobres. Aquellas personas que aún trabajando no tienen dinero para comprar una casa ni para alquilar ni para pagar un alquiler. Bajo un punto, este sería un ejemplo del problema de los homeless en Estados Unidos. Bajo un punto de vista darwinista, el incremento del número de pobres se podría interpretar como un coste de la evolución. En nuestra abundancia es la pobreza del tercer mundo y lo que estamos haciendo desde el primer mundo es adueñarnos por la vía mercantil de sus recursos. Lo que estamos practicando un darwinismo social encubierto mediante políticas neoliberales, como sería el ejemplo del famoso dumping. Un ejemplo de esta práctica ha sido el cultivo del cacao en Ecuador, que aquellas personas con un valor adquisitivo muy por encima de la media pueden consumir chocolate local y sin embargo el resto consume chocolate europeo. Entonces llegamos al término de distorsión estructural de la economía. A un país ve salir su materia prima a precio de saldo y por tanto no dejaría unos beneficios cuantiosos. Sin embargo, ese producto es vendido infinitamente más caro en los mercados centrales, es decir, en los mercados europeos.
El carácter ideológico de esta teoría del darwinismo social se refiere al proceso de radicalización que provoca una justificación ideológica del aniquilamiento del adversario. Se vendría a llamar el darwinismo social exterior. Se llega a una lucha entre naciones que está provocada por la concentración de capitales financieros y así como por la globalización de los mercados mundiales. El sur mira hacia la Europa acomodada y las personas que viven en las zonas más pobres pues buscan nuevos medios de vida fuera de sus comunidades. Aquí es donde entran en escena los refugiados y los inmigrantes. La búsqueda de la identidad nacional, que es el motivo fundamental de carácter ideológico para la explicación para configurar ese rechazo hacia los desfavorecidos, ese sería, a nuestro juicio, el darwinismo social interno. Por esta razón, en la segunda posguerra se dividió el mundo en dos, países subdesarrollados y países desarrollados. He marcado con el número 1 y con el color naranja los países desarrollados y con el número 2 y color azul los países subdesarrollados, basando esta división desde una perspectiva economicista. En el ámbito educativo, el creacionismo ha realizado 3 intentos para influir en la enseñanza norteamericana. El primer intento fue que se aprobasen leyes que prohibiesen la explicación de la teoría de la evolución en las escuelas. La segunda fue que se enseñase el creacionismo bíblico que se basaba en los primeros capítulos del Génesis, como alternativa a esta teoría de la evolución en las clases de biología. Y el tercero se conoce con el nombre de diseño inteligente, que acepta la evolución, pero sostiene que se puede demostrar científicamente que estos procesos no solo se deben al azar, sino que a veces requieren la intervención directa de un ser divino. Las intervenciones estatales regulando el mercado son intrínsecamente negativas. En consecuencia, se rige por el libre comercio dependiente de la ley de la oferta y la demanda, lo cual implica que al haber exceso de trabajadores para manufacturar, los salarios son más bajos. Por lo tanto, a menor gasto en prestaciones y salarios en la mano de obra, mayores serán las ganancias para las grandes empresas, que hacen uso de distintas vías para evitar esas prestaciones, como serían los contratos basura. Esto implica la supervivencia del más apto y la desaparición de los más débiles. En consecuencia, hay un mayor crecimiento de las grandes empresas y una desaparición de las pymes y los autónomos. En España, el nivel de paro incrementa constantemente. Una persona que se encuentra en paro a partir de una determinada edad o con una escasa cualificación le resultará casi imposible conseguir empleo, ya que no cumple los requisitos propuestos por el gobierno español y el mercado laboral. Por lo tanto, la selección natural estaría actuando sobre el demandante de empleo. La ciencia económica debería cuantificar los fenómenos sociales que sean necesarios para buscar soluciones y para aumentar el bienestar material de la sociedad. Pero el problema viene cuando el economista se convierte en un economicista, cuando éste se limita a calcular determinados medios para alcanzar unos fines determinados. Es lo que llamaríamos como una confusión entre objetivos y medios. Son frecuentes los casos en que economistas han defendido postulados sin poner en cuestión sus propios principios. Esto es una especie de autismo intelectual. A esto podemos añadir que de igual manera que los avances tecnológicos se desarrollan y se llevan a cabo en países desarrollados y que el resto de países recogen esos avances, lo mismo está pasando o ocurre algo similar con la globalización en economía, que se asimila sin más las teorías elaboradas en estos países y en sus universidades. Limitar la economía a una función técnica es negarle el carácter social. La causa de este error se origina en el interés de Adam Smith y sus seguidores por dotar a una ciencia económica de los mismos rasgos que una ciencia experimental, olvidando que no es una ciencia natural sino social. Podríamos decir, bueno, desde los tiempos de Adam Smith, cuando la economía empieza a aparecer en la enseñanza universitaria, podemos decir que se configura como una ciencia elaborada por los ricos y para los ricos. Podemos afirmar que la mayor parte de las teorías económicas han tenido su origen en universidades de élite. Además, no es sorprendente que la prensa económica
el periódico y las noticias que nosotros podremos ver en la televisión, pues no es sorprendente que nos ofrezcan novedades relativas a la bolsa o los tipos de interés. Bueno, pues pasamos al contraste de la hipótesis principal de este trabajo, que la vigencia, que es el siguiente, la vigencia o no del darwinismo en la actualidad, específicamente la influencia del darwinismo social en la actividad económica. Podemos decir que sí la afirmamos debido a toda la explicación anterior en la diapositiva y a que hemos podido comprobar que ha tenido mucha influencia en la actividad económica. Además, podemos decir que el darwinismo social no es una ley natural. El darwinismo concebido como una teoría biológica es una ciencia experimental y por tanto natural. Sin embargo, este darwinismo social simplemente es una ciencia puramente social. Pues aquí os dejo una breve selección de mis referencias bibliográficas, citando las más importantes. He realizado con la cibergrafía lo mismo que con la bibliografía. Por último, los agradecimientos, pues deseo agradecer profundamente a don Santiago Quintanilla por ser fundamental en este trabajo y por ser el gran investigador que me enseñó el mundo de la investigación y la metodología. Agradezco también a mis familiares, amigos y compañeros por respetar durante todo mi tiempo estas horas de aislamiento y sobre todo muchas gracias por el apoyo incondicional recibido. Aquí os dejo una frase que me ha resultado muy útil durante todo mi trabajo y que la he tenido muy presente. Y si alguien tiene alguna duda, estaría encantada en resolverla y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonia.